Buenas, ¿qué tal? Aquí Animexal, capítulo 5 por... Una vez más estamos aquí para hacer un análisis de poder, para analizar un personaje, a un villano, extrañamente muy querido por el fandom. Y es que su poder es uno de los más peligrosos y molones seguramente de toda la serie. El poder del rayo, del trueno, del relámpago, de la electricidad, del electrón. ¡Cállate! El dios de One Piece, aparte de Usopp, un personaje que, como hemos dicho, posee uno de los poderes más tochos y sin embargo es presentado y vencido muy pronto en el manga. Vamos a investigar a fondo el verdadero alcance y potencial que tenía y tiene este personaje, porque aún está vivo, de sus habilidades. Poder ofensivo. Empezaremos hablando de su poder ofensivo, proporcionado casi en su totalidad por su fruta del diablo Logia, la Goro Goro no Mi, fruta que ya os digo desde ya, aunque es obvio, que está nerfeada. Ya sabéis que, como siempre digo, yo no soy científico, pero es que las descargas eléctricas que puede generar llegan hasta los 200 millones de voltios. Esto es una barbaridad. En la teoría no tanto, pues un rayo de toda la vida, de la vida real, puede llegar a descargar incluso 100 millones de voltios. Pero no estoy tan seguro de que los humanos puedan recibir tales descargas sin morir, como pasa en One Piece. Aunque también depende del tiempo de exposición y todas esas vainas y variables que hay, ¿no? Siempre. Pero simplemente a mí no me parece lógico que sobrevivan de la forma que lo han hecho todos los personajes que han sido víctimas de Enel. Aunque quizás no es el rayo el que está nerfeado, sino que los humanos del mundo de One Piece son mucho más resistentes que los humanos reales que conocemos del mundo, como parece que indica claramente la serie. Podría ser que el hecho de poseer Haki en tu interior, que es un elemento distintivo entre los humanos del mundo real y los de One Piece, sea el elemento que lo justifica. Piensa lo que quieras. El caso es que de normal Enel tendría el potencial de one-shotear a todo el mundo, de ser un verdadero dios todopoderoso. Y es que las temperaturas que puede generar el rayo superan de largo las de Oben, las de Akainu, las de Ace, ya que podrían alcanzar temperaturas de hasta 30.000 grados, 5 veces más caliente que la superficie del sol. Y creo que ahí sí que Oda nerfeó bastante la fruta, ya que con temperaturas de solamente 700 grados ya se hacen cosas muy tochas. Ahí lo dejo. Conclusión: el oro en One Piece también tiene que estar nerfeado. Coño, se funde antes que los humanos. Nah, la verdadera conclusión es que si te engancha un rayo de Enel, pero bien enganchado, sin matarte, está claro, probablemente te deja fuera de combate o tocado fácilmente. Sobre todo si eres un humano normal, incluso con buenas capacidades físicas, como es el caso de Zoro, por ejemplo. Aunque seguramente tratando con personajes más top level, podrían resistir esos rayos incluso mejor, pudiendo tener el Haki un papel relevante para poder resistirlos. Aunque Nami dice que Luffy podría ser el único en el mundo en poder vencerle. Luffy apunta que en el Mar Azul hay muchas personas poderosas que podrían con él. Nada raro luego de haber visto los niveles que hemos visto después. Poder defensivo, agilidad y anticipación. Enel se caracteriza por tener casi nulo poder defensivo. Y con eso me refiero que no tiene capacidad de tanquear ataques, más allá de esquivarlos. Su electricidad como tal no le sirve como barrera defensiva para detener ataques de todo tipo que pueda recibir, como otros que sí que pueden alzar paredes físicas y parar ataques. Pero al tener que usar Haki o ser Luffy para tocarle, igualmente tiene una gran ventaja, ya que incluso al recibir un ataque al contacto puede intentar electrocutar al atacante. Una buena manera de lucharle podría ser con una arma con propiedades aislantes. Así se me ocurre Vergo con su bambú, creo que el bambú no es conductor. O si no, mira, como ya hemos mencionado, seguramente con una gruesa capa de Haki que pueda mitigar al menos un poco la electricidad. Si no, sería demasiado OP. En el apartado de agilidad, movilidad, Enel debería tener sencillamente un 10. Al poder convertirse en electricidad, deja de tener un peso. Y como muchos de los Logia, adquiere la maravillosa capacidad de levitar. Y además puede transportarse casi instantáneamente desde un punto hasta otro. De hecho, a 115 millones de kilómetros por hora. La velocidad del rayo, si Google no me engaña. Y aunque técnicamente Kizaru tiene una velocidad mucho mayor, al efecto es lo mismo. Además,
Enel tiene una ventaja respecto a Kizaru, que como explicamos en su análisis, Kizaru está limitado por su propio cerebro a la hora de desplazarse. Necesita marcar un camino previo para poder aterrizar de forma precisa. No puede pensar mientras está viajando a la velocidad de la luz, y eso gasta tiempo y maniobra. En cambio, en el caso de Enel, no necesita nada de esto. Él podría simplemente detectar las ondas electromagnéticas del aire en una área y podría desplazarse a cualquier punto de esta así, sin tener que trazar de antemano ningún camino previo, pues sería consciente de cada rincón que abarcara, ya que él sería la misma electricidad y podría transportarse a cualquier punto inmediatamente. De hecho, un procedimiento muy similar al de la room de nuestro amigo Trafi de Law, pero incluso mejor y más preciso. Así que Enel debería ser sin duda el personaje con mayor ventaja en movilidad de toda la serie. Incluso puede fusionarse con estructuras de materiales conductores y transportarse como electricidad a través de ellas. Otro de los puntos que lo hacen un personaje interesante es su buena anticipación, proporcionada por el buen uso del mantra, el haki de observación, y no a un nivel básico, sino casi diría que a un nivel divino y único, pues se especifica que su fruta magnifica su desarrollo con el mantra. A través de las mismas ondas electromagnéticas que acabamos de mencionar, le permitiría también extender su área de cobertura, esto ya parece el 5G, como un radar, que los campos electromagnéticos le permiten ampliar el rango de detección, pudiendo detectar las presencias, los hakis de los demás, vamos, mucho más lejos de lo normal, y parece que de una forma claramente divina, capaz de ver acciones o incluso escuchar conversaciones de voz, algo inédito, ya que es parecido pero no exactamente igual a lo que pasa con la voz de todas las cosas. Y es que además es consciente de cada una de estas conversaciones y situaciones, y aunque estén solapadas en el tiempo y haya 1000 ocurriendo a la vez. Esto es lo que deducimos de los ciudadanos de Skypiea. Ser básicamente omnipresente de verdad. Algo que me parece brutal y sin explicación también. Hay que decirlo. Las ondas de Dios. Joder, Animex, al que no hay que buscarle lógica cuando hablamos de Dios. Entiéndelo. Vale. En fin, su Genbunchoku Haki es bueno. Y por supuesto, en su uso en combate puede predecir perfectamente los movimientos de Luffy, siempre y cuando Luffy sepa dónde va a atacar. Y aquí es donde vemos que Enel con Haki del futuro ya sí sería totalmente inalcanzable para Luffy. Pero aún así Luffy estaba por detrás todo el rato en anticipación. Y por eso fue un villano bastante duro también para el protagonista. Su velocidad del rayo combinado con su Genbunchoku son una de las mayores garantías defensivas de toda la serie. Al final, la confianza ciega de Enel lo traicionó. Aún pudiendo leer los movimientos, no supo reaccionar y perdió la calma en el último momento, ya que Luffy es un pesado y el counter natural de Enel. Hay que recordarlo, eso seguro que le mermaba la cabeza. Pero la verdad es que Enel luchó muy bien contra Luffy en todo momento, esquivando casi todos sus golpes. Y finalmente, al ser electricidad, no hay debilidades elementales contra él, como otros Logias sí podrían tener. Es resistente a cualquier temperatura y no hay forma de afectarle más que a través de golpes físicos con haki o materiales aislantes. Resistencia. Y sí, realmente perdió por su poca resistencia, pues Luffy no acertó muchos golpes. El cuerpo biológico de Enel seguramente no estaba acostumbrado a recibir ningún tipo de daño, nunca, ni falta que le hacía hasta que conoció a Luffy. Así que es totalmente lógico que perdiera precisamente por este punto que no cuidaba, porque lo repito, fueron 4 golpes los que recibió y con eso ya valió, sobre todo con el golpe final. O sea, ojo, porque incluso siendo su punto débil, aguantó las hostias de Luffy decentemente hasta el golpe final, porque en él tuvo algún momento en que fue incapaz de transformarse en electricidad y esquivar a Luffy, básicamente porque su cuerpo estaba afectado después de los golpes de Luffy. Y así, mientras su cuerpo físico estaba noqueado, parecía que también le influía en el poder usar su poder. Ahora imaginaos a alguien mucho más resistente que Enel con esta fruta. Miedo me da. Miedo me da. Además de esto, tiene otro punto muy beneficioso, y es la capacidad de resucitar. Claro, es un dios, ¿qué esperas? No, pero es bastante top, ¿eh? Aunque no sería posible con otros tipos de daños,
como cuando te cortan la cabeza, entonces es game over. Pero si Enel moría de paro cardíaco, podía resucitarse. Aunque el funcionamiento no se explica, Enel tiene la capacidad de emitir descargas eléctricas para que su corazón vuelva a bombear luego del paro cardíaco. Entiendo que no es algo que te da la fruta por defecto, sino que lo activó antes de perder el conocimiento al recibir el golpe, cosa que le da muchos más puntos de mérito a este personaje. Curiosamente, esto de rebote también sirve para explicar muy bien que las propias habilidades del usuario pueden afectar su propio cuerpo biológico humano, si así lo decide el usuario, pues los usuarios Logia han de activar sus poderes a voluntad. Si no las activan, tienen cuerpo físico humano como cualquier otro. Así pues, Enel se puede electrocutar a sí mismo, aunque sin recibir ningún tipo de daño, está claro. Y a Enel le hemos visto usar su intangibilidad incluso presuntamente dormido. Así que demuestra el gran control que tiene sobre su habilidad. Versatilidad y técnicas. Enel cuenta con un buen repertorio de técnicas diferentes a partir del uso de rayos. Los más sofisticados los crea con los 4 tambores que tiene a la espalda, siendo capaz de moldear ataques de distintas formas y potencias, normalmente en forma de bestias, tales como un lobo o un pájaro, usando un solo tambor de 30 millones de voltios, o incluso 2 tambores, creando a un dragón de 60 millones de voltios. Estos ataques se comportan de las maneras características de estas bestias, hasta el impacto contra el objetivo, lo que sugiere que aunque sean más lentas que otros ataques más básicos, sean más precisos, a lo mejor llegando a perseguir a la víctima hasta el impacto. Así que pueden ser ataques bastante útiles a corta media distancia. Otro ataque más sencillo pero útil sería el Sango, que le permite descargar gran cantidad de electricidad en área, golpeando varios objetivos a la vez. Pero sin duda la marca de la casa es el famoso que usó en varias ocasiones, siendo el típico rayo pero mucho más grueso y potente, pareciendo más un Kamehameha. Este ataque lo podría lanzar directamente desde su mano o desde el cielo, en vertical, como un auténtico juicio divino. Lo bueno de este ataque es que en combinación con su mantra puede eliminar objetivos sin moverse de la cama, literalmente, pudiendo lanzar rayos a distancias kilométricas, algo fuera de lo común, y que incluso con personajes del más alto nivel en la serie es difícil de ver, por lo que Enel a larga distancia puede ser verdaderamente el hombre más letal y un verdadero destrozamundos. Y no voy a mencionar su combinación con el Arc Maxim porque es un extra, pero madre mía. También hay que decir que sus ataques no son inesquivables, y al igual que se pueden esquivar balazos y los rayos de luz de Kizaru, los rayos de Enel también. Por eso hay que saber jugar. A todo esto hay que añadirle aún su proficiencia con el Bo, el bastón de oro, para ocasiones específicas, con el cual demostró una buena habilidad en el cuerpo a cuerpo con Luffy, y que podría calentar con su poder para, además de golpear, quemar. Su manipulación eléctrica era tan buena que podía incluso moldear la forma y transformar el bastón en otras armas, como por ejemplo un tridente bien afilado. Y así llegamos a la forma final de Enel y el máximo potencial de la Goro Goro no Mi, max 200 millones de voltios Amaru, que por desgracia no pudimos apreciar por mucho tiempo, ya que solo sirvió para que Luffy tuviera un target mucho más grande y poder asestarle el golpe final. Aún así, en esta forma de deidad, de Raijin concretamente, gigante, hecha de electricidad, Enel es supuestamente más poderoso, pudiendo lanzar los rayos más potentes que existen, pero no para Luffy, ya que siguen sin afectarle. Así que Enel apenas pudo performar nada en esta forma. Incluso parecía una mala decisión, ya que ni siquiera se le envió moverse, ya ni te digo esquivar. Cero patatero. No sabemos si porque Enel estaba fuera de sus casillas y no estaba para nada calmado para poder pensar bien, con claridad, incluso llegando a olvidar que a Luffy no le afecta la electricidad, y solo estaba ofuscado y ansioso para acabar con el protagonista, cosa que Luffy aprovechó sin duda más que nunca. Así pues, en líneas generales me parece que Enel
es una bestia. Es muy peligroso, sobre todo a distancias largas. Y solo que mejorase un poquito su físico y con algo de haki de armadura, sin duda sería alguien terriblemente efectivo, porque ya sin eso lo es muchísimo, pero caería ante los más tochos. Aquí os he mostrado el gráfico de poder que he hecho para él. Recordad que es un gráfico subjetivo, siempre lo digo. Y nada, mirad el siguiente. Adiós.